Bueno, he hecho un vídeo que se me ha cortado. Trataba de explicar lo que es este libro. O sea que comenzaré donde se ha cortado. Hablaba primero del título, que se compone de 3 bloques. No es un título al uso, es un título largo, porque este libro pues tiene muchas cosas que contar. Por lo tanto, su título define muy bien lo que cuenta. Título: En manos de psicópatas. Involución: reflexiones de un ciudadano de a pie. 3 bloques, ¿no? Está escrito en 3 bloques, digámoslo así. En manos de psicópatas, un bloque. Segundo bloque, involución. Tercer bloque, reflexiones de un ciudadano de a pie. Claro, esto no es exactamente así, sino que es un compendio de las 3 cosas y todo va unido en un mismo hilo. Yo voy a empezar los bloques a la inversa. Empecemos por el tercer bloque. Reflexiones de un ciudadano de a pie. A ver, voy a dar la luz porque me veo como muy oscuro. A ver, vamos a ver. Ahora parece que tengo la corona en la cabeza. Me voy a poner otra luz menos oscura. A ver. Bueno, poquito mejor. Bueno, pues como iba diciendo. Reflexiones de un ciudadano de pie. De a pie, perdón, no de pie. Quiero decir con esto que así es como empecé a escribir el libro, ¿no? Vino la crisis, como nos ha venido a todos. Bueno, pues perdí mi casa, perdí el trabajo y para más Inri, perdí a mi pareja que falleció de cáncer. O sea, me vino todo ahí en bloque, para que te jodas bien. Bueno, la vida es dura, pero no vamos a decir que la vida es así. La vida tiene que ser lo que uno quiere que sea. Una vez mejor o peor, pero tú decides. Si tú aceptas que la vida es dura, tienes que aceptar también que la vida hay buenos momentos. Y esos buenos momentos los tienes que procurar tú, aparte de los que te dé la vida. Si te conviertes en un amargado, lo decides tú, no la vida lo decide por ti. Bueno, a lo que voy. Que me fui a casa de mis padres, como no podía ser de otra manera, como todo el mundo, ¿no? Cuando no tienes a dónde ir, ¿a dónde vas? Pues a casa de tus padres. Mi padre, mi madre, que son maravillosos, que son la mejor familia que tengo, sin ninguna duda. Y bueno, por aquella época, pues mi ex, Pepa, Josefa, Pepa para los amigos, pues se debatía entre la vida y la muerte, estaba con la quimio y su familia y ella pues no me dejaban que fuera a verla, ¿no? Nos manteníamos contacto por teléfono, pero no querían que la viera pues, porque se estaba quedando muy delgadita, había perdido el pelo, en fin, lo que pasa con la quimio. Y yo lo que empecé es a escribir cartas, pero las cartas que le escribía pues no eran cartas al uso, sino que eran como una especie de diarios que metía, ¿no? De 3, 4 o 5 páginas que su hermana pues le leía a ella. Y me di cuenta que se me daba bien escribir, o al menos eso me parecía a mí. Y decidí hacer un libro de eso, en honor a ella. Ella falleció al poco tiempo y recordé que ella siempre me decía que tenía alma de escritor, aunque suene así como muy pedante, ¿no? Y, alma de escritor. Bueno, sí,
Yo le escribía muchas cosas, le escribía poemas, dichos, y ella siempre me decía, José, deberías escribir un libro, pues yo sé que vales para escribir un libro. Ella me decía a mí que tenía que haber nacido en el Renacimiento, que yo estaba fuera de mi tiempo. En fin, que ella creó en mí mucho, me hizo creerme a mí lo que yo no me creía, y en honor a ella decidí escribir mi primer libro. Y claro, en el libro incluyo algunas de las cartas que le escribí a ella. Hablo un poco de su familia, la familia Crespo, que me acogieron como uno más, donde me sentí realmente, o sea, ¿cómo decirlo? Mi familia política de lejos me hacía sentir mucho mejor que la mía propia. Y eso pues dice bastante de esa familia. En fin, que me acogieron y yo los acogí a ellos. Les debo mucho a esa familia. Y en el libro pues van cartas, pues eso de cuando ella estaba malita. Hablo también de la familia Crespo, de cómo nos conocimos. En fin, hago un poco un recorrido de mi etapa, pues como te diría yo, cuando a mí me conoció Pepa, pues era el típico capullo, ¿no? Vividor, egoísta, que no votaba, que me parecía que todos eran iguales. O sea, no era el activista que soy hoy, ni tenía las convicciones que tengo hoy. Eso se lo debo a Pepa y a su familia los Crespo, sin ninguna duda. Y bueno, pues lo relato en el libro, ¿no? Un poco cómo nos conocimos. Y de ahí, pues llega un momento que empalmo ya con lo que es en sí el libro. Y digamos que voy al segundo bloque, ¿no? A involución, que al fin y al cabo es el resultado final de lo que quiere decir el libro. Involución, que dice la palabra, lo dice claro, ¿no? Que involucionas. Claro, ¿qué quiere decir que involucionas? Lógicamente, pues que vas para atrás, no vas para adelante. O sea, en esta sociedad en la que vivimos, que tenemos tanta tecnología y tantos derechos conseguidos, conquistados, que nunca nos han regalado y nunca quisieron regalárnoslos, eso que quede bien claro, pues resulta que nos hemos estancado y vamos hacia atrás, ¿no? Cada vez perdemos más derechos, cada vez vivimos peor y cada mes, irónicamente, cada vez vivimos más. O sea, que cada vez vivimos más para vivir peor. Pero claro, esto no ha sido de la noche a la mañana, esto ha sido fruto de una involución del ser humano, de las clases sociales y de la vida en general. Y claro, esto pues tiene un recorrido y el libro pues lo dice claramente cuál es el recorrido, ¿no? ¿Qué nos han hecho evolucionar así? Pues está claro que hay cosas que sobran, que son las que toda la vida han hecho que vayamos a su ritmo, no al ritmo biológico de la vida y de los adelantos que ha podido haber. Como son la Iglesia, ¿qué pinta la Iglesia ya? Como son la monarquía, ¿qué pintan ya las monarquías? Todo eso viene del medievo, ¿verdad? Bueno, pues el libro habla un poco dándole un giro a los orígenes de dónde viene eso, ¿no? De dónde viene el poder establecido. Que el poder establecido, pues lo que vulgarmente conocemos hoy como la derecha, ¿no? La derecha, sí, la Iglesia, la monarquía y el ejército. Luego ya con los años, pues claro, con la llegada del capitalismo, pues se fueron adheriendo otros escalones, ¿no? La banca, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya sabemos lo que ha traído ahí, lo que nos ha traído todo eso, la involución. Hay mucho que contar sobre esto. Yo empiezo a hablar pues simplemente por las tribus.
¿no? Las tribus, en principio todos éramos iguales, ¿no? Hasta que alguien es el líder, ¿no? Vamos a decirlo así, de la manada. Entre los animales, el líder, pues, protege a su gente y decide quién entra y quién no entra. El ser humano, desde siempre, pues no ha sido así de proteger a su gente, ha sido más bien de decir, tú estás conmigo, tú estás contra mí. Y así han pasado hasta los días de hoy. Hasta los días de hoy. Claro, eso unido a las religiones que han ido exterminando a todas esas conciencias que eran distintas, que pensaban distinto, ha ido formulando un mundo de conformistas, de sadomasoquistas y de psicópatas y sociópatas, que son los que nos dominan. Por eso lo de hermanos de psicópatas. Porque la gente que está muy por encima de nosotros y de nuestros políticos vienen de ahí. Son ladrones y asesinos. Y eso lo explica aquí en el libro. Claro, hay muchas cosas que contar, muchas anécdotas. Por ejemplo, hablo de los cátaros, que los cátaros pues les llamaban los hombres buenos, porque eran religiosos, pero tenían una peculiaridad, y es que ellos no creían en el poder de la Iglesia. Es decir, ellos creían en un ser superior, en Dios, como se dice vulgarmente, sí, pero ellos hacían de la Iglesia su propio cuerpo. O sea, para ellos, los cátaros, Dios, eran ellos mismos. Habitaba en su interior. Fijaros lo que suponía eso para la Iglesia, que ellos querían, porque la Iglesia siempre ha sido pues, como una especie de ejército, ¿no? Ellos dictan las normas y todos los demás las tienen que cumplir. Y claro, los cátaros no tenían normas. Lo único que hacían era el bien, allá por donde iban, de ahí que le llamaran los hombres buenos, y no acataban órdenes de nadie más. Hacían lo correcto y hacían el bien. ¿Qué más se puede pedir de una religión que quiere hacer el bien? ¿Qué necesidad hay de que tenga que haber grados o tenga que haber leyes, como tiene la Iglesia? Claro, eso chocaba frontalmente con el poder de la Iglesia, que se basa precisamente en eso, en dominar a la gente, en concienciarla a lo que ellos quieren. Y los cátaros eran personas libres, que creían en Dios, pero a su manera. ¿Qué hizo la Iglesia? Pues los exterminó, como a tantos otros. Igual que quemaban a brujas, que a lo mejor las brujas pues no eran más que personas que vivían en el monte, en el campo, en la montaña, como lo quiera llamar, y su pecado era pues que ellos se buscaban la vida por libre, y curaban a los demás, y en fin, lo que toda la vida han sido druidas, por ejemplo, o gente adelantada a su tiempo, pues claro, toda esa gente nunca ha interesado a la Iglesia. Porque cuando hay gente avanzada a su tiempo, quiere decir que pueden enseñar a los demás. Y claro, eso nunca se ha pretendido enseñar a nadie. Siempre se ha adoctrinado a la gente en ideas, en pensamientos, pero nunca se le ha enseñado para que piensen por sí mismos. Ni siquiera ahora. Pero bueno, ese es otro tema. Bueno, pues este libro va un poco también de eso, de explicar un poco cómo el ser humano hemos ido perdiendo a lo largo de los años, conforme hemos ido evolucionando, hemos ido involucionando, porque estas clases sociales de la religión, de las monarquías y ahora desgraciadamente los mercados, que ya están por encima de ellos dos, pues han sido siempre los que han estado poniendo los frenos a las ruedas de la evolución y a las conquistas sociales que ahora nos quitan una detrás de otra. De esto va el libro. Pero dice muchas cosas más, por supuesto. Habla de política, habla de Podemos, habla de lo que está pasando en España.
de cómo aquí en España, pues lo que tradicionalmente ha sido derecha e izquierda desde la transición ha sido una gran pantomima, donde Felipe González nos traicionó y donde la derecha, que le costó llegar al poder, siempre estuvo en el poder. Pero cuando llegó al poder, con sus mayorías absolutas, que es como poco más que como si fueran dictaduras, porque ellos solo saben mandar así, con impedimentos, pues ha derivado a lo que tenemos hoy. Dos partidos que son lo mismo, PP y PSOE. Hablo del 15M y hablo de la inclusión de Podemos, por supuesto, porque lo que está pasando en España es histórico y es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad y además podemos marcar esto que está pasando aquí, puede ser una oportunidad no solo para España, sino también para Europa. Me atrevo a decir que para el mundo. Porque es curioso que aquí en España pues está pasando todo lo contrario que Europa. A pesar de que aquí en España hubo una guerra civil, un genocidio, donde arrasaron con toda la gente pensante, vamos a decirlo así, sí, la gente que más estaba dispuesta a calzarse la cabeza para vivir mejor, toda esa gente la aniquilaron. Y esa gente enseñaba a otros, lógicamente. Porque si algo tenemos bueno los progresistas es que podemos enseñar a otros a vivir mejor. Les animamos a luchar por una vida mejor. Y eso el franquismo pues lo arrancó de cuajo en España. También hablo de eso, del franquismo, de la guerra civil. También hablo de eso, por supuesto que hablo de eso. Es que no puede uno hablar del presente, incluso del futuro, sin irte al pasado, porque si no sabes de dónde vienes, no sabrás a dónde vas. Y a los fascistas y a los fachas también, les interesa mucho que no sepas de dónde vienes, porque así, pues no te preocupas ni quién eres ni a dónde vas, qué es lo que quieren ellos, gente sin personalidad. Bueno, no me enrollo porque es que hay muchas cosas en el libro, muchas cosas. También hablo de Ciudadanos, hombre, por supuesto, Ciudadanos, claro, el Podemos de derechas, ¿no? Pero si es que es un descaro total, lo de Ciudadanos es un descaro total. Hablo también, por supuesto, de la crisis. Doy mi punto de vista sobre cosas que se podrían hacer o no se podrían hacer. Un ejemplo, por ejemplo, a los corruptos. Ah, ¿que no quieres declarar? Bueno, pues por ley te meto en el calabozo y hasta que usted no quiera hablar, pues va a estar usted en el calabozo. Por poner un ejemplo, ¿podría ser por ley? Sí, perfectamente. Pero claro, quien hace la ley hace la trampa, ¿no? Y es muy cómodo esto de decir, no declaro, ya está, no digo nada. Bueno, pues oye, los más radicales dirían, oye, pues se le tortura y verás cómo canta. No hay que torturar a nadie. Eso es de ser fascista autoritario. Eso ni se piensa. Pero sí se le puede dejar 1, 2, 3, 4 meses en el calabozo y ya se irán pensando si quieren hablar, si quieren salir de ahí o no quieren salir de ahí. Esa podría ser una ley, la pone en el libro, pero hay muchas más, hablo de muchas cosas más, por supuesto que hablo de muchas cosas más. Hablo de la Primera, la Segunda Guerra Mundial, cómo el mundo se configuró a partir de la Primera y Segunda Guerra Mundial, porque todo empezó ahí, todo esto que estamos viviendo ahora empezó a partir de la Segunda Guerra Mundial, donde muchos millones de personas murieron y dejaron vacante mucha tierra y donde repartieron el mundo como una gran tarta, que es lo que tenemos hoy, a partir de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Porque sí, antes había fronteras, pero ahora esas fronteras están más delimitadas que nunca. Hablo también, por supuesto, de la guerra
fría de los rusos y los americanos. Hablo de muchas cosas. Hablo de muchas cosas. Todo esto que he dicho podría entrar en el segundo bloque, a la inversa, involución. O en el primero, Hermano de psicópatas. Da igual. Si lo leéis, os daréis cuenta de que todo va unido y todo tiene sentido. Involución. Claro que sí. Vamos para atrás. Totalmente para atrás. En todos los aspectos. Hablo, por ejemplo, de que si no hubiesen extinguido a muchos pueblos en la tierra, pueblos que apreciaban mucho su tierra y no, digamos que no perdían su tiempo en gestas estúpidas y más bien disfrutaban de la vida aprendiendo de lo que les rodeaba. Y esa gente la aniquilaron otros bárbaros cada vez que conquistaban tierras. Pues yo a veces lo pienso. ¿Realmente somos tan tarugos o nos han hecho así? Y efectivamente nos han hecho así. Claro que nos han hecho así. Hemos pasado por un proceso, la humanidad, por parte de las clases dominantes, donde todo aquel que iba adelantado a su tiempo se le ha cortado el cuello o se le ha comprado, cosa que aún es peor, porque entonces el conocimiento estaba de parte de ellos y solo lo tenían ellos. Pero claro, cuando llegó el conocimiento a nosotros, pues resulta que habíamos pasado por una involución que todo el conocimiento que tenemos a mucha gente le sirve de poco, porque ya la concienciación que tiene es de que no se interesa por las cosas. Y cuando uno no se interesa por las cosas, es sumamente manipulable. Y egoísta, porque cuando uno no se interesa por sus cosas, cuando uno no se interesa por las cosas, tiende solo a interesarse por lo suyo. Y eso te hace muy vulnerable, pero al mismo tiempo jode mucho a lo que podría ser la evolución, eso que seguimos sin tener. Sí, eso que seguimos sin tener, porque hemos pasado por procesos muy jodidos y la gente está muy jodida de la cabeza, pero ni siquiera lo sabe, ni siquiera lo sabe. Siempre se ha dicho que el cerebro humano tiene un potencial tan grande que si lo tuviéramos realmente desarrollado, podríamos incluso hasta hablar sin palabras, ¿no? O telepatía, ¿no? En plan marcianos. Yo creo que si no nos hubiesen fustigado tanto a la humanidad, a las clases dominantes, pues quizá ese cerebro que se quedó ahí como estancado habría evolucionado más, seríamos mucho más inteligentes, mucho más listos, no tan egoístas ni tan cobardes, pero claro, es que lo llevamos en la sangre. Nos han jodido mucho, han hecho barbaridades con nosotros, y hablo de la humanidad entera. ¿Sabéis lo que le decía la Santa Inquisición, por ejemplo? Una de las torturas, solo voy a decir una, para que nos hagamos una idea a las barbaridades que se ha sometido siempre a la gente luchadora. Resulta que te metían por el ano una rata, un tejón, lo que fuera, ¿no? Y encendían fuego de forma que el animal no reculaba para atrás porque no podía salir porque estaba el fuego. Entonces el animal, iba hacia adelante, escarbaba como podía buscando la salida y, claro, imaginaros lo que es eso, ¿no? Primero, te están quemando el culo y segundo, tienes una limaña que te está escarbando por dentro hasta que salga a saber por dónde, o te sale por la boca o te sale por un costado, por donde salga. Esas barbaridades las hacían para simplemente que ellos reconocieran la fe cristiana, entre otras cosas. Pues imaginaros. Por eso a mí me jode mucho cuando alguien levanta el puño en alto, mira esto, los comunistas, tal y cual.
No, no se trata de comunistas. Se trata de luchadores. Se trata de que levantar el puño en alto significa muchísimas cosas. Significa, ante todo, rebeldía, resistencia. O sea, estar en contra de las injusticias. Y mucha gente esto lo critica porque no tiene ni puta idea de lo que está criticando. Solo tiene prejuicios. Y esos prejuicios ni siquiera son suyos. O se los han metido sus padres, o se los han metido sus abuelos, o se los ha metido el sistema capitalista, con toda su propaganda. Esto también en el libro lo pone. Hablo de muchas cosas. Puedes estar de acuerdo, puedes no estar de acuerdo, pero no cuento mentiras. Cuento como la realidad que hoy vivimos es fruto de una involución. Ahí está. Involución. Bueno, pues simplemente era eso. Quería quitarme esta espinita y hacerle justicia, porque yo estoy muy orgulloso de mi libro. Y os diré más, el segundo ya está en camino. Segundo, que va a ser La gran estafa del gran capital, ese es el título. Pues es una segunda parte de este, pero con temas muy intrigantes. Muy intrigantes. No os imagináis hasta qué punto las grandes fortunas han condicionado este mundo. En mi segundo libro lo cuento. Bueno, pues eso, que estoy a punto de acabarlo, tardaré un poquito en sacarlo y sí, lo volveré a dejar otra vez en los bares para que lo ojeen, para que me critiquen, para que mira mira, no compres el libro porque pone esto, que sé qué es lo que me han hecho en este pueblo, pero me da igual, yo soy así de generoso. Seguiré escribiendo, que es lo que me gusta, es mi pasión, y me siento muy orgulloso. Unidos podemos, y cada vez más. Por supuesto que sí.